En medio del Atlántico Sur hay un punto en el mapa tan pequeño que hace falta hacer zoom varias veces para confirmar que tiene nombre. Cuando por fin se lee, la pregunta surge sola. ¿Hay alguien viviendo ahí? La respuesta es sí. Alrededor de 250 personas, y llevan generaciones haciéndolo en el lugar habitado más aislado de todo el planeta. La ciudad más cercana está a más de 2.800 kilómetros. No hay aeropuerto, no hay vuelos, y la única forma de entrar o salir es en barco. Unos barcos que pasan entre 8 y 10 veces al año, según la temporada y el estado del mar. Lo que esta comunidad eligió después de conocer el mundo moderno entero no tiene una explicación sencilla. Además, cuando llegues al final, vas a descubrir tal cosa que te dejará con la boca abierta, y si sientes que no he cumplido lo prometido, dilo en los comentarios. Y una vez llegues al final, dale like y suscríbete. Eso significa que, si alguien enferma gravemente en el mes equivocado, el problema es suyo, y de los pocos medios médicos que hay disponibles en la isla. Y sin embargo, cuando en 1961, una erupción volcánica obligó a evacuar a la totalidad de la población hacia Gran Bretaña, dándoles acceso a hospitales modernos, supermercados, calefacción central y todo lo que el siglo XX podía ofrecer, la mayoría de esa gente pidió volver. Eso es exactamente lo que se va a entender en este video. Cómo llegó gente a vivir en ese punto exacto del mapa, cómo funciona la vida ahí dentro, qué pasó realmente en 1961 y por qué la respuesta de esa comunidad al mundo moderno completo fue, básicamente, decirle que no. Lo que esta comunidad eligió, después de conocer el mundo moderno entero, no tiene una explicación sencilla. Si al terminar sientes que no cumplió lo prometido, dilo en los comentarios. Y si llegas hasta el final, ese like se agradece. La primera vez que alguien pasó cerca de Tristán de Acuna fue en 1506, cuando un navegante portugués llamado Tristão da Cunha la ha visto desde el mar sin poder desembarcar. El estado del agua se lo impidió, y aún así la isla terminó llevando una versión de su nombre, aunque él jamás llegó a pisarla. Durante los siguientes 3 siglos, los barcos la usaban solo como referencia de navegación o la evitaban directamente. Era un obstáculo en el mapa, no un destino. El primer intento serio de ocupación llegó en 1816, cuando Gran Bretaña, preocupada por la posibilidad de que Francia usara la isla como base para rescatar a Napoleón, exiliado en la cercana Santa Elena, envió una pequeña guarnición militar. La guarnición duró poco. A comienzos de 1817, la mayoría de los soldados fue retirada, pero uno se quedó. El cabo William Glass, escocés, pidió permiso para quedarse junto a su esposa y sus 2 hijos pequeños. El permiso fue concedido, y ahí empieza la historia real de Tristán de Acuna. Glass no se quedó por accidente ni por falta de opciones. Tenía un plan escrito, una intención clara de fundar una comunidad igualitaria sin jerarquías formales, donde cada familia tuviera los mismos derechos sobre la tierra y el trabajo se repartiera entre todos. Esos documentos existen todavía hoy. Una comunidad fundada sobre un principio escrito de antemano es una forma bastante inusual de empezar un asentamiento en mitad del Atlántico Sur. En los años siguientes llegaron otros, marineros que naufragaron en la zona y decidieron quedarse, hombres que venían de Santa Elena, de Sudáfrica, de barcos balleneros que pasaban y dejaban gente atrás. El problema más grave de los primeros años fue demográfico, porque la población era casi exclusivamente masculina. Para resolverlo, en 1827 llegaron 5 mujeres desde Santa Elena, y el capitán del barco que las transportó dejó registro de que embarcaron de forma completamente voluntaria, sabiendo con exactitud a dónde se dirigían. Lo que viene ahora explica por qué, 200 años después, los mismos 8 apellidos de aquellos primeros colonos siguen siendo casi todos los apellidos de la isla. Sé que te está generando curiosidad, así que dale al like y suscríbete antes de seguir. Te aseguro que esta historia cada vez se pone mejor. Para mediados del siglo XIX, la comunidad de Tristán tenía alrededor de 100 personas, y algo llamaba la atención desde esa época. Los apellidos Glass, Green, Swain, Repetto, Lavarello, Rogers, Hagan, Patterson eran, básicamente, todos los apellidos que existían. Hoy, más de 200 años después,
Esos mismos 8 apellidos siguen siendo los de casi todas las familias en una comunidad de 250 personas. Entender el aislamiento real de Tristán de Acuna requiere entender lo que significaba comunicarse con el exterior en términos concretos. El correo llegaba cada varios meses, a veces cada año. Comunicarse implicaba esperar a que pasara un barco, entregarle una carta y esperar que llegara a destino. Una respuesta podía tardar 6 meses o más. Durante la mayor parte del siglo XIX y buena parte del XX, los isleños tomaban decisiones con la información que tenían, que siempre era poca. Las enfermedades eran el riesgo más difícil de manejar, no por falta de higiene, sino por el efecto contrario al que cabría esperar. El aislamiento tan extremo significaba que sus habitantes no desarrollaban inmunidad contra enfermedades comunes en el resto del mundo. Cuando un barco llegaba con gente de afuera, a veces traía virus contra los que los isleños no tenían ninguna defensa, y hay registros de epidemias de gripe que dejaron a toda la comunidad en cama durante semanas seguidas. La comida dependía por completo de lo que producía la isla: papa, ganado, ovejas, pesca. El mar era la despensa más importante, y la corriente fría del Atlántico Sur trae una concentración alta de langosta de roca, que con el tiempo se convirtió en el motor económico principal de la comunidad, gestionado de forma colectiva y exportado a través de los pocos barcos que pasaban. El sistema de importación funcionaba así: se pedía algo, el pedido salía en el próximo barco y el producto llegaba en el barco siguiente, que podía tardar 3 semanas o 4 meses. No había margen para la impaciencia. Si hasta aquí ya parece increíble que alguien elija vivir así, lo que pasó en 1961 es el verdadero giro de esta historia. Suscríbete antes de seguir y deja en los comentarios tu apuesta. ¿Se quedaron en Gran Bretaña o volvieron a la isla? El 11 de agosto de 1961, un grupo de pescadores notó algo en el sector sur de la isla: una grieta nueva en el terreno, cerca de la costa, de la que salía vapor. En los días siguientes, la grieta creció y empezó a surgir lava. El volcán de Tristán ya había mostrado actividad antes a lo largo de los siglos, pero esta vez la grieta apareció peligrosamente cerca del único asentamiento de la isla. Si la lava seguía avanzando en esa dirección, el pueblo entero quedaba en su camino. El administrador de la isla tomó la decisión de evacuar. Comunicarse con el exterior llevó tiempo porque no había teléfonos, así que la información salió por radio mientras los barcos más cercanos estaban todavía a días de distancia. En octubre llegaron 3 barcos, y los 264 habitantes de Tristán embarcaron, muchos con la ropa puesta y poco más. El ganado se quedó en la isla, los cultivos también, y el pueblo entero quedó atrás tal como estaba. Los llevaron primero a Santa Helena y después a Gran Bretaña, donde llegaron a Southampton en noviembre de 1961 con periodistas y cámaras esperando en el muelle. Para la mayoría era la primera vez que veían un país moderno: un supermercado, una autopista, un quirófano, hasta un tren. El gobierno británico asumió que se quedarían, porque la lógica parecía evidente. Venían de uno de los lugares más aislados del planeta y ahora tenían disponibles todas las comodidades del siglo XX. Lo que pasó después no encajó con esa lógica. Los isleños trabajaron, aprendieron a moverse en ciudades, sus hijos fueron a escuelas modernas sin mayores problemas, y aún así empezaron a pedir que los llevaran de vuelta. Las primeras cartas llegaron al gobierno británico en 1962, peticiones formales y firmadas, no como protesta, sino como una solicitud educada y persistente de gente que quería regresar a su isla. En esas cartas, la vida en Gran Bretaña aparecía descrita siempre con la misma palabra: ruido. Demasiada gente, demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Tristán, en cambio, aparecía descrita como hogar, con una precisión muy concreta: el lugar donde estaban enterrados sus muertos, donde cada persona sabía el nombre y la historia de cada otra persona, donde sabían exactamente qué tenían que hacer cada día para que todo funcionara. El gobierno tardó en acceder. Antes de autorizar el regreso, envió expediciones en 1962 para confirmar que la isla seguía siendo habitable. La lava había llegado cerca del pueblo, pero no lo había destruido, y la actividad volcánica estaba calmándose.
En 1963, el gobierno autorizó el regreso. La gran mayoría de los evacuados tomó el barco de vuelta, habiendo conocido por completo el mundo moderno y eligiendo, con toda la información disponible, regresar a una isla sin aeropuerto, sin hospitales avanzados y sin nada de lo que acababan de descubrir. Tristán de Acuna hoy tiene entre 240 y 260 personas, según el ANO. Una cifra que apenas cambia con el tiempo. La tierra no puede venderse a personas de afuera, y para vivir allí de forma permanente, hace falta tener conexión familiar con la isla o casarse con alguien que la tenga. El aislamiento generacional, con un fondo genético limitado a un grupo reducido de fundadores, llevó a que ciertas condiciones hereditarias como el glaucoma tengan en Tristán una prevalencia mucho más alta que en cualquier otra comunidad del mundo, convirtiendo a la isla, sin que nadie lo planeara, en un laboratorio natural para la genética médica. Tristán de Acuna lleva más de 200 años existiendo. Sobrevivió tormentas, epidemias, un volcán activo y un exilio forzado al mundo moderno completo que ese mismo mundo esperaba que fuera definitivo. Hay lugares en el planeta que están vacíos porque las condiciones los hicieron invivibles. Tristán nunca entró en esa categoría. Allí la gente llegó con un plan. Construyó algo desde cero. Fue arrancada de raíz. Conoció el siglo XX entero. Y aún así, eligió volver a una isla donde los barcos pasan 10 veces al año. Y todos, absolutamente todos, se llaman igual. Suscríbete para el siguiente lugar donde el mapa termina, dale al like si esta isla se ganó un lugar en tu cabeza y deja en los comentarios una sola palabra que describa lo que sentiste al saber que esta gente eligió volver.